Es un gozo, es un privilegio, una bendición de Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes en un programa más de esta serie que cada semana compartimos con ustedes de distintos temas alrededor de las Sagradas Escrituras. La última vez abordamos el tema del primer discurso de Pedro después del Pentecostés. Ahora vamos a ver una segunda parte porque se trata de un sermón bastante extenso con un contenido veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, significativo y que ayuda mucho a la comunidad judía a darse cuenta y a tener conciencia de lo que la palabra del Señor había anunciado antes de que todos estos acontecimientos alrededor de Jesús se dieran. Entonces vamos a ver una segunda parte del discurso de Pedro que aparece en el capítulo 2 siempre de los Hechos de los Apóstoles y que él siempre haciendo referencia al Antiguo Testamento después de una exhortación fuerte que le hace a los varones israelitas, dice de la siguiente manera: a este entregado por el determinado consejo, el Sanedrín, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Un señalamiento claro, puro y duro que Pedro le hace a los judíos. Un detalle importante es el siguiente, que Pedro se dirigió más a los judíos que a los gentiles, porque era una persona muy nacionalista. Entonces no hubiera hecho un buen papel como lo hizo San Pablo, porque San Pablo tenía otra perspectiva, otra preparación, otro nivel académico. Pero lo esencial de esto es que a pesar de que Pedro no tenía la preparación, no tenía la academia que tuvo San Pablo, el Señor lo designó, le dio la llave para iniciar la tarea de la iglesia apostólica. Y entonces dice, al cual Dios levantó, ahí está la resurrección. Y uno de los temas, y diríamos nosotros, el tema central de la iglesia en sus albores fue precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas no aceptaban eso de la resurrección, no creían en la resurrección. Sin embargo, en todas las expresiones, tanto de Pedro como de Pablo, la resurrección, el tema de la resurrección está siempre presente. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que Jesús se quedara en el sepulcro, porque antes se había anunciado, y él mismo lo dijo también, que iba a resucitar al tercer día. Porque David dice de él, ahora viene nuevamente a hacer un enfoque del Antiguo Testamento. Porque David dice de él, ¿de quién? Pues de Jesús. Y esto es lo importante. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en los infiernos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vean que
aspecto más importante de un salmo que diríamos nosotros es mesiánico. Y esto es de David, fíjense, es de David, que tiene relación muy directamente con lo que Jesús iba a experimentar. Nuevamente usa esta expresión, varones israelitas. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Vean ustedes, el único, y aquí tenemos que hacer énfasis, el único que venció a la muerte con poder y que dejó el sepulcro vacío fue Jesús, porque resucitó. En cambio, el caso de David, pues David fue sepultado y se conoció el lugar donde él fue colocado. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, insistimos, no fue dejada en los infiernos, ni su carne vio corrupción. Aquí hay algo muy, pero muy interesante. Algunos comentaristas consideran, y me parece que no es difícil entender eso, que Jesús, mientras estuvo en el sepulcro, no se descompuso como cualquier otro cadáver. No, su carne no vio corrupción, y veamos primero en el aspecto también espiritual, porque Jesús, por su santidad, su pureza, su limpieza, él no cometió pecado y fue una persona con hábitos muy sanos, y todo eso, fíjense que se conjuga para no tener esa corrupción, esa descomposición que cualquier otro cadáver puede tener. Pensemos muy bien en eso. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ahí viene otra vez la insistencia en la resurrección. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí hay algo fenomenal. Para esos que se llaman apóstoles ahora, queremos decirle una vez más, si no han leído esto, que una de las condiciones indispensables para ser un apóstol de Jesucristo fue precisamente haber acompañado a Jesús en todo su periplo, en todo su recorrido en esta tierra, y también ser testigo de su resurrección. Y aquí lo está expresando de una manera clara. Ahora bien, preguntamos a los que se llaman apóstoles ahora, a aquellos que se arrogan y se asignan ese titulazo, ¿fueron ustedes testigos de la resurrección de Cristo? Dejamos esa pregunta ahí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Imagínense ustedes, aquí está la Trinidad. Así que
exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién? El Hijo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, recordemos que cuando Jesús salió del Jordán, ya bautizado por Juan, se oyó una voz del cielo que le decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y que se manifestó como paloma el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos otra muestra de la Trinidad para aquellos que todavía no aceptan la Trinidad. Aquí está nuevamente, por si acaso. Porque David no subió a los cielos, no. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y recordamos perfectamente que Jesús está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros los pecadores, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Eso está registrado en otro salmo también, el Salmo 110:1. Sepa pues, sigue hablando aquí Pedro con energía, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, otra acusación nuevamente, les está acusando, oiga bien, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por eso es que nosotros, antes de irnos de este mundo, debemos reconocer, aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, antes de marcharnos. Por eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. No hay que dejar que la muerte venga y nos encuentre completamente desarmados, nos encuentre desapercibidos. Por eso debemos apercibirnos ya. Y eso es lo que conviene. Bueno, entonces aquí concluye ese discurso tan enérgico, tan fuerte de Pedro, el primer discurso después del Pentecostés, porque él ya ha recibido el poder del Espíritu Santo, como lo dice allá en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo cierto es que Pedro está dando su primer discurso en Jerusalén. Y qué agradable que una persona a quien se le ha conocido todo su comportamiento, toda su conducta, sea capaz de dar testimonio dentro de la comunidad que lo vio nacer. Porque hay muchas personas que les encanta hablar de esta manera. A mí me encantaría, dice, ir a predicar el Evangelio al África, allá en aquellos lugares remotos. Pero ¿por qué no lo predica donde lo conocen? Donde han conocido la vida que ha llevado. ¿Por qué no lo hace ahí? Como quien dice, aquí me pueden señalar, aquí me pueden decir algo. Pero lo bueno es que las personas se den cuenta de lo que uno fue y de lo que ahora es. Y sabemos perfectamente, Pedro, incluso andando con Jesús, él cometió algunos desaguisados, él cometió algunas faltas, alguna falla. Sin embargo, Jesús
lo fue moldeando, lo fue puliendo, de tal manera que llegó el momento en que lo comisionó, le encargó, le dio la llave para iniciar el gran ministerio de la Iglesia Apostólica. Y algo que nosotros debemos tener muy presente. ¿Somos capaces de dar testimonio donde nos han conocido? ¿Somos capaces de exponernos al escrutinio público? Incluso ellos, me refiero tanto a Pedro como a Pablo, nunca escondieron lo que ellos fueron, no, sino que ellos de una manera muy franca y sincera dieron a conocer su conducta anterior y lo que el Señor hizo por ellos. Por eso debemos dar buen testimonio. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de tu palabra y de los voceros, de los pioneros del Evangelio de Jesucristo. Te suplicamos, Padre, que nos dé ese valor, ese coraje para hablar siempre de tu palabra y que nada ni nadie nos vaya a perturbar y nos vaya a apartar de esa gran comisión que tú nos diste a cada uno de nosotros, los que te hemos confesado como el único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.